Les saludo con la paz del Señor. En esta mañana, primeramente, quiero dar gracias a Dios por un día más de vida, por un día más de su misericordia que hoy nos ha tocado vivir, que hoy Dios nos dio la oportunidad de respirar, porque cuánto hay que están pagando por un oxígeno en un hospital para poder respirar. Nosotros estamos, por su misericordia, respirando ese aire que Él mismo nos está regalando. Y quiero de esa manera agradecer al Señor leyendo su palabra que se encuentra en San Lucas capítulo 19 versículo 12. Lo leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos les dijo, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Este pasaje, ¿verdad? Yo lo he leído varias veces y muchas veces no lo entendía. Pero en esta mañana el Señor me hizo entender, ¿verdad?, que este noble de la cual habla el Señor Jesucristo era de Él mismo. Y el Señor hablaba en parábolas para aquellas personas que escudriñaban la palabra del Señor, que hoy en día también, ¿verdad?, el Señor nos habla a través de estas parábolas, y que aquel hombre noble representa, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo, que va a ser su segunda venida, que vendrá con el resplandor de su gloria, para encontrarse, ¿verdad?, con sus verdaderos siervos, a los cuales quiere encontrar, ¿verdad?, haciendo lo que les ordenó. Y le dice, ¿verdad?, la palabra del Señor que Él le dio a cada uno minas, que eran en la plata, en la moneda griega, que es una moneda, ¿verdad?, que era un sueldo de un jornalero en aquel tiempo. Y le decía, ¿verdad?, les dio a cada uno para ver que cuando Él regrese, Él pudiera encontrar, ¿verdad?, lo que ellos habían negociado. Y en la escritura lo que yo he aprendido, ¿verdad?, negociar el dinero entregado, lo que el Señor Jesucristo nos ha entregado a nosotros, quizás no una moneda o un billete en nuestras manos para ir a comprar almas, ¿verdad?, sino que es la palabra del Señor, capacitarnos cada día en Él. Y el dinero entregado representa, ¿verdad?, las responsabilidades que tenemos como siervos de Jesucristo, siendo administradores de la gracia que nos fue dada, ¿verdad?, con grande gozo y expectativa. Y aquí nos habla, ¿verdad?, y le dice que a uno le dio 10 minas y le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Por qué? Porque este siervo hizo la voluntad de Dios. Y debemos hacer la voluntad de Dios. No, ¿verdad?, pasando, quejándonos de la vida que llevamos, sino que hacer lo que le agrada. Uno de los puntos más importantes de los caminos del Señor es, pase lo que pase, ser agradecido por todo y en todo. Yo siempre eso digo, ¿verdad? Sea agradecido, porque cuando más está pasando dificultad es donde más tiene que ser agradecido. ¿Por qué? Porque Dios te está llevando a un nivel mayor en la cual Él quiere ponerte. Y dice la escritura, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este le dijo, tú también serás sobre 5 ciudades. Una orden muy clara que le dio a su siervo es que vayan y prediquen el evangelio a sus discípulos. Le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y dice que hubo un hombre que guardó el dinero, dice, en un pañito y no negoció, dice, porque en el versículo 22 dice, entonces le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Y hay consecuencias, ¿verdad?, para los siervos inútiles, dice la palabra del Señor, que no negocien el dinero de Dios, que es la palabra de Dios.
que les fue entregado y no produzcan frutos para el reino de Dios. Son aquellas personas, ¿verdad?, que se pasan escuchando domingo tras domingo la palabra de Dios, y no producen nada. Que hoy en día esta clase de personas hay muchos en las iglesias. Y yo les animo a que seamos administradores de la gracia del Señor. Porque el Señor nos entregó un trabajo muy claro, que era predicar el Evangelio de Dios, que era ganar aquellas almas, que era obedecer su palabra. Y dice que ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas, pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Porque dice que al que tenía 10 minas se le dio más. ¿Por qué? Porque él fue fiel, él arriesgó todo. Él pudo haber en un momento dado, ¿verdad?, perderlo todo, pero porque él tenía que obedecer a la palabra de su Señor, él arriesgó todo. Como hoy en día, ¿verdad?, arriesgamos todo por el Señor, por amor a Dios, porque sabemos que esta tierra un día va a terminar. Y debemos, como cristianos, estar preparados para hacer una defensa del Evangelio. También, ¿verdad?, como administradores de la gracia de Dios, como dice en Primera de Pedro 1:4, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que había recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Pero vemos que hoy en día muchos pastores o quizás muchos cristianos buscan su propia gloria, cuando el Señor dice: ministren el negocio que les he dejado. Así es que les animo a que prediquemos el Evangelio en todas partes, en todo lugar, en el trabajo, donde vayamos, prediquemos y seamos ese buen administrador, para cuando el Señor Jesucristo venga en su gloria a buscar a su iglesia, tengamos esa recompensa que vendrá de arriba.